más importante del tema de justicia. Doctor Rusconi, buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy bien. Te leemos siempre escribiendo activamente sobre el lawfare y demás. ¿Cuál es tu sensación de, lo que escribió Cristina sobre la Corte Suprema, ¿no? Y en este sentido de que el lawfare arranca ahí, ¿no? Dijo Cristina, básicamente. Bueno, yo vi un poquito más que los títulos, pero conozco el pensamiento porque lo he expresado, digamos, más de una vez. Yo coincido, no puedo tener otra sensación que coincidir absolutamente, ¿no? Es decir, yo creo que esta Corte Suprema, así como la Corte del 30 va a pasar la historia por haber legitimado el golpe de Uriburu, esta Corte va a pasar la historia por haber legitimado el lawfare. Como mínimo, ¿no? Es decir, han hecho cuanto desastre a uno se le hubiera ocurrido en un sistema republicano, ¿no? Han legitimado violación de garantías esenciales. Cuando hablamos de garantías no hablamos de institutos muy exóticos ni muy detallistas. Estamos hablando de la base comunicacional, la base cívica, digamos, ¿no? De los poderes de justicia. No se han ocupado de las cosas más graves, de la violación al derecho de defensa, de que se han utilizado defensores oficiales para extorsionar imputados, prisiones preventivas absolutamente sin ningún tipo de legitimación. Y sin embargo han tenido una intervención veloz y muy activa y protagónica cada vez que se ha tocado o rozado algún interés corporativo, ¿no? Ha sido un desastre, un verdadero desastre. Yo creo que si esta Corte no tiene un gesto de dignidad que podría ser irse a la casa, por ejemplo, ¿no? Eventualmente, yo creo que hay que evaluarla, o sea, digo, me parece ¿Vos ves argumentos para sustentar un juicio político? Pero de sobra, digamos, hay Cortes Supremas que, digamos, juicios políticos que se han resuelto con mucho menos. De hecho, yo en esta Corte he visto comportamientos mucho más graves que los que significaron el alejamiento de Nazareno o de Bogiano. Esta Corte ha hecho desastres, digamos, ¿no? Además digamos, porque ha hecho desastres por acción y por omisión. Sí. Digamos, que la Corte no intervenga a ver, por ejemplo, o reacciones digamos, con un oportunismo político increíble en el caso Vudú, digamos, y no haya intervenido en un caso donde, por ejemplo, Nicolás Sicón en esa causa declara como testigo bajo juramento, y después se utiliza lo que él mismo declaraba juramento para imputarle y procesarlo a Nicolás Sicón, sí. Que es una violación de ómnibus, porque también tiene obligación de declarar contra sí mismo. Si se le dan a imputar, yo tengo derecho a que no lo obliguen a declarar. No, totalmente. La causa es un escándalo, no tengo dudas. Pero además yo me preguntaría en esa causa, digamos, a algunos periodistas, sobre todo de algunos grupos de multimedia muy protagónicos, se preguntan siempre el perjuicio de los casos de corrupción. Bueno, ¿cuál es el perjuicio del gran delito que cometió Vudú? Porque lo que yo tengo entendido es que el Estado se quedó de modo injustificado y legitimado por una expropiación con una imprenta enormemente importante en lo económico, absolutamente gratis. Totalmente. Maximiliano, vos sos uno de los pocos que decís directamente, ¿se puede hoy combatir el lawfare? ¿Nos das 2, 3 ideas para combatir el lawfare hoy? Es que, el lawfare no es otra cosa que casos selectivamente orientados en donde se violan garantías y se perjudica a imputados. Entonces, por ejemplo, si en contra del imputado se ha sostenido una doctrina como la de la cosa juzgada híbrida, para reabrir casos totalmente clausurados, mucho más puedo abrir los casos a favor del imputado si es que se reconoce la violación de la garantía. Totalmente. Digamos, hay un recurso de revisión en el código que es para casos que están, digamos, con condena. Estos casos que significan violación de garantías y que han sido seleccionados, orientados ideológicamente, hay que reabrirse. Esos casos tienen que reabrirse. Lo que hay que discutir es si el ejército, porque digamos, cuando hablamos del lawfare, hablamos también de un ejército del lawfare, digamos, y esto, digamos, lo vinculo expresamente, y ese ejército son jueces dependientes, jueces, digamos, que no son jueces de la Constitución.
Entonces lo que hay que discutir es si no tenemos que montar digamos, un sistema que puede ser un tribunal constitucional, que depende del Parlamento, como pasa en muchos lugares del mundo. Esto no son cosas exóticas, hay que hacerlo. Totalmente. No podemos convivir con estos años de violación absolutamente decepcionantes de los derechos humanos, ¿no? Totalmente. Ojalá que, bueno, esta carta un poco abra el camino para terminar con el lawfare y para llegar al juicio político, que yo también coincido que hay sobrados motivos para hacerle a más de uno de los integrantes de la Corte. Sí. Digamos, solamente para cerrar, a mí Sí. me da alegría la carta y me da mucha tristeza que quien inició la reflexión y la emoción con respecto a revisar todo esto, que fue el presidente, no sea él quien se pone a la delantera de esta transformación y de estos desafíos, ¿no? ¿A vos no lo ves a Alberto Fernández poniéndose al frente en esta lucha? Bueno, hasta ahora no. Ojalá se dé cuenta que muchos nos emocionamos cuando habló de los sótanos de la democracia. Entonces, ojalá se dé cuenta que es preferible perder 4 votos y ganar en dignidad ideológica y política. Gracias, Maximiliano. Un gusto, ¿eh? Hasta luego. Gracias, fuerte, el doctor Maximiliano Rusconi arrancó... Pero ahí demuestran, porque además son tan obvios, son tan infantiles y chiquilines, que demuestran cómo la entente, poder mediático y poder judicial sigue viva Es y se unida, retroalimentan. Tremendo. Y se retroalimentan. Y eso es lo que el gobierno tiene que romper. Por eso yo decía, hoy hablábamos, bueno, esta noche lo vamos a hablar con el presidente, que tenemos un mano a mano el minuto 1. Ah, muy bien, no sabía. Sí, a partir de las 20. Bueno, haciendo balance. Sí, pero hablando de estos temas, ¿no? Porque yo creo que ahí hay dos temas que el gobierno todavía tiene deudas pendientes. Bueno, Tema hay mucho para caminar. Tema precios y el tema justicia. Totalmente de acuerdo. Que Vos ahí fíjate... yo creo que teníamos recién un debate nosotros acá. A ver. No, yo estimo que muchos quieran y le pidan al presidente que haga lo mismo que nosotros le criticamos a Macri. Eso no se puede hacer. ¿Qué, nombrar jueces por decreto? Intervenir, mandar servicios, operadores a la justicia a apretar jueces para que cumpla. Eso no se puede hacer. No, por favor. Pero muchos pretenden que se haga eso. No, todo por vía institucional. Incluso yo creo que esta carta de Cristina, a mi juicio, abre una puerta interesante para un futuro juicio político. Sí, están... Es inevitable eso, pero el juicio político, un miembro de la Corte, es un proceso que no es ni de hoy para mañana, ni hay que hacer bruscamente, todo tiene que ser por la vía institucional. Juicio político a Lorenzetti lo pidió, y creo que está todavía ahí latente, Elisa Carrió. Por ejemplo. Y yo creo que todavía debe estar latente. Tenés un presidente de la Corte que prácticamente no puede fallar en ningún caso que involucre a empresas porque las defendió a todas. Se tiene que excusar en todas. Por prevaricato y un pedido de juicio político a Rosenkrantz. Porque en algunas se olvidó además en algunas de excusarse. Se excusó en una que es Pharmacity. En esa se excusó. La causa excusó. Pharmacity, que además quedó dormida. La causa Pharmacity hubo audiencia pública. Para que Pharmacity pueda abrir en provincia. la provincia de Buenos Aires, Sí. algo que fue rechazado en todas las instancias. Obviamente los farmacéuticos, las organizaciones que nuclean a los empresarios farmacéuticos de la provincia se pararon de mano, no quieren. Y es en el único caso expreso que Rosenkrantz decidió excusarse por conflicto de intereses. Después pero hay tiene un montón. 70 casos en donde hay conflicto de intereses evidente. Y te digo uno que para mí es el más alevoso. Caso Blaquier. Claro. Están las ¿Cuánto condenas. hace que está en la Están corte? las condenas en la corte y hace... El caso Blaquier, ¿a qué te refieres? Hace casi El caso 2 años, de... por el apagón de Ledesma. De la dictadura. Blaquier no fue a juicio, eso fue apelado, quedó por fuera del juicio. Hay un juicio que está en curso, pero Blaquier no está en el juicio. Blaquier y su socio. Y eso está pendiente en la Corte Suprema. La esposa de Carlos Rosenkrantz tiene una fundación, forma parte de una fundación que fue presidiendo a lo largo de los años, junto con uno de los de la familia Blaquier, dueños del ingenio Ledesma. No, la cantidad de empresas que ha atendido Rosenkrantz, lo que cuenta Cristina, el presidente de la Corte no puede ser el representante principal de las empresas de la Argentina. Por lo menos esperemos que sea un juez, un camarista, alguien que tuvo trayectoria en la justicia, no un tipo que viene de defender en su estudio jurídico, a hacerse millonario defendiendo a todas las empresas y pasa a ser el supremo del poder
eterno del poder feudal. Pero esa fue la impronta del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, los empresarios pero al esto poder fue y en mucho. todos los poderes. Bueno, Claro. y eso sigue latente, que es lo que hablábamos el otro día con Ramos Padilla. Yo no digo que no integre Están la corte. escondidos. No sea el presidente. No, tampoco, no podría ni integrar la No, corte. Con tal esos vez eso antecedentes también. no podés integrar la corte. Sí, Con tenés esos razón. antecedentes no Porque podés vos integrar sos la corte. estás representando solamente a un sector. Y lo- es como decís vos, acá está clarísimo. Ahora, yo lo entiendo- digamos, no, lo aprietan los medios, porque no nos olvidemos, por ejemplo, la resolución que había tomado la Corte respecto al juicio de vialidad. Ujú. Y después tuvo que recular en chancleta por la presión de Clarín y La Nación. Es una vergüenza. Una semana tuvo el expediente Pero es una vergüenza, si de no vialidad. tiene... La corte lo tuvo que devolver No, para y que el- inicie el juicio. El miedo que le tienen a los medios es una cosa vergonzosa. Miedo o Lorenzetti, trabajan para ellos. ¿no? trabajan para ellos. Lorenzetti comunicándoles antes que salga el fallo de Vudú a editores de diarios De portales. y de portales. Sí, increíble. No, digo, ¿no? eso no puede. Yo creo que ahí hay que... sí, O a la inversa, ¿no? Como dijo Pablo. Hay que mover. pegarle al chancho para que aparezca Y su dueño. Tal sí, vez sí. los que le mandan a Lorenzetti lo que va a pasar y después lo publican son... Ya saben, no necesitan ni que le avisen, ya saben lo que quieren. Claro. Es realmente penoso. Ahora, ¿cómo lo solucionás? No, juicio político. Pero bueno, también los juicios políticos son trabajosos, necesitas cierto número. Yo no creo que juicio político en este caso. Yo creo que tenés... creo que habría que ampliar la corte y buscar un contrapeso de poder dentro Bueno, de la propia me pero no, parece pero que lo perdón, más no con es- mayoría simple se hace, lo Pero- dijo Moró hoy. Claro, pero guarda, porque si vos tenés malos jueces de la corte, para mí la solución no es ampliar el número de jueces para diluir el poder, Sofi, porque entonces terminas teniendo después el problema que tenés una corte enorme, porque vos en realidad no querías aumentar la corte por aumentarla, lo querías para diluir el poder de los malos. Lo que pasa es Yo que digo, vos tenés tenemos que males encontrar- jueces, lo tenemos que pasa males es que para un supremos. juicio político de un juez de la Corte Suprema y del presidente de la Corte Suprema en este país, Sí. para un gobierno popular, tenés que buscar, para que no tengas en todos los titulares que vos sos Venezuela, vos tenés que realmente tener motivos para una destitución. Bueno, es muy grave hay la que- destitución de un juez de la por Corte eso. Suprema Pero esas cosas y se un trabajan, presidente. esas cosas se trabajan, se presentan, se fundamentan y tenés que encontrar el lugar por donde entrarles. Que tienen Bueno, pero flancos, acá- tienen pero 80 fíjate vos, flancos. pero fíjate vos que acá sería incluso, no lo promovería tampoco el gobierno, porque los pedidos de juicio político los presentó Elisa Carrió, Por ejemplo. que era una dirigente, era la dirigente cofundadora de Juntos por el Cambio, de Cambiemos. Sí, hay que ver el tema Lorenzetti, a ver, usted Carrió, ¿por qué lo acusó a Lorenzetti? A ver, venga, Enriquecimiento fundamental, ilícito es la investigar. acusación. Entre Bueno. otras, sí. Por ejemplo, es un tema Y interesante. prevaricato contra Rosengren, yo creo que está a la vista, salta a la vista, Claro. ¿no? Mm. Sí, desde ya. Pero aparte sí Yo es no un veo mecanismo, al gobierno. es un mecanismo Prevaricato, para que la gente previsto. entienda, es no fallar de acuerdo a la ley. ¿no? O sea, Además, fallar como claro. se le canta. Sí, o fallar de acuerdo a otros intereses favor que no son de la ley, claro, ¿no? a favor de un grupo determinado económico. Yo no veo a Alberto Fernández en esa tónica, de ninguna manera. Pero no es De necesariamente ninguna el presidente el que tiene que impulsar eso. Sí, no, insisto, necesariamente. acá el pedido de No juicio tiene- político lo hizo Carrió. No, bueno, hay Lo un puede oficialismo, impulsar. hay una coalición, y está claro que hay un sector del oficialismo que podría avanzar Sí. y querría Lo avanzar puede en ese impulsar sentido. un sector y en el después, Congreso. bueno, veremos si alguien se suma o no. Después no importa si vos lo lográs imponer o no, pero de alguna manera vas sentando la base de que la gente sepa de que no tenemos una corte independiente. No, está claro, no cada tenemos día una corte independiente. Y lo que dice cada Cristina día es, más. esto va a empeorar, dice Cristina. La corte va a empezar ahora, la corte que estuvo callada durante toda la pandemia, no laburó, va a empezar a emitir fallos de neto corte económico Para que condicionar. van a perjudicar al gobierno, porque vos sabés que, por supuesto, cualquier tema de coparticipación y demás que le quitan fondos a la nación lo condiciona ¿Sabes qué? muchísimo. Yo estoy preguntando porque puede ser coparticipación, pero a mí me da la sensación, esto es solo Igual olfato, tu participación ¿eh? no lo van a tocar ahora. No. O sea, ¿sabes cuánto va a dormir Para el mí hay tema de- alguna otra cosa a la que está haciendo referencia Cristina Kirchner respecto de algún fallo económico de la Corte que pueda condicionar al gobierno. Me parece que va mucho más allá de 1 o 2 puntos de discusión de si se le devuelve la ciudad a Nación. Me parece Sí. que ahí hay algo más. Para mí también. Hay ¿Y algo qué- y más. Bueno, qué- pero- qué es lo que tiene para definir la corte que podría ser? En eso estoy averiguando. Porque No, hay podría ser varios algún temas. tema, Yo no sé podría cuál ser es algún tema de exacto, pero hay varios. jubilados. Estoy haciendo un relevamiento, porque sí, porque para mí hay algo más a lo que está haciendo referencia. No, pero, Cristina. a ver, como algo más.
Sofi está diciendo, va a No haber solo fallo de corte. coparticipación. No, pero no dice, ella no dijo coparticipación dije No, yo. digo, Ella dijo, hay temas, decisiones de temas Por económicos. eso mi pregunta es, ¿cuáles No, son? bueno, no importa. ¿Es Puede solo haber, coparticipación yo o creo que hay algo más? hay un montón de casos en la Corte. Si la Corte quiere empezar a emitir fallos en contra del gobierno, tiene un montón, porque siempre hay pedidos de todo tipo y factor. El tema es que no es una Corte independiente, yo insisto, no es una Corte independiente. No, y está y cada eso día es más muy claro. grave. Está cada día más claro y, Eso es muy y grave. es grave, es peligroso. Hoy igual. Porque el poder político fue derrotado el año pasado por el voto popular. En esto también tiene razón Cristina cuando dice, es el único poder del Estado que no está sometido Sí, al voto popular. al voto o a la... Bueno, a sí, la- al ¿cómo se al llama? voto de la ¿Y gente. qué es vitalicio? Al El escrutinio popular. Es vitalicio, entran de 30 y se pueden quedar hasta Gato, los 100 años el y nadie lofer- los mueve. El lofer era obvio que no iba a parar porque vos tenías el poder político, tenías el poder mediático y el poder judicial, ¿no es cierto? Trabajando juntos en el lofer. Bueno, el poder político ya no está más, eso murió, pero sigue el poder mediático intacto y sigue el poder judicial intacto también. Entonces, con esos dos poderes te continúan el lofer a muerte, no es con el cambio de gobierno nada más. Por eso hay que tomar decisiones más fuertes. Y no importa después si digamos, yo creo que las causas justas se inician y no importa que vos tengas el éxito asegurado. No importa si vos tenés el éxito asegurado o no. Yo no veo como una derrota. Pagar un costo político. No importa, yo no lo veo como una derrota que vos Acá me dan el intentes. tema de la Corte. ¿Cuál Lo que es? la Corte quiere. Reponer el método de Macri para actualizar la jubilación. ¿Viste? Bueno, por ejemplo, ¿Viste? ahí Ese es el complicaría tema. mucho. Ese es el tema. Es por ahí. De la fórmula jubilatoria, pero bueno. La Corte quiere reponer el método de Macri para actualizar La la fórmula jubilación. jubilatoria. Para mí esa era es una pregunta Ese es el clave. tema. Bueno, yo creo Ese que es el tema. hay más también. Todo eso complica económica y políticamente al gobierno.